iniciar en 1560 y van a durar hasta 1533. Este 1533 se va a dar cuando Atahualpa va a acabar muriendo, porque lo van a capturar en 1532 y en 1533 lo van a matar los españoles. Con respecto al origen de los incas, varios cronistas tienen varios mitos. El mito más conocido y uno de los más cantados va a ser el mito de Garcilaso de la Vega, que según él, y en su crónica relata, de que el dios Inti había creado a un hombre y a una mujer, una pareja. Los había hecho descender, dice, en la isla del Sol, y desde ahí les había encargado una misión. Les había dicho que tienen que crear un vasto imperio y enseñarles a los hombres cómo deberían de vivir, porque según la crónica, los hombres de ese momento se comportaban como salvajes. Y les entrega, que es el personaje de ahí, y Mama Goyo, que es la mujer, les dice, donde este báculo se hunda en el suelo, ahí ustedes van a fundar este imperio. Y ellos van a empezar su gran camino hasta buscar este lugar, y van a encontrar que en el Cusco unos pueblos que hablaban quechua los aceptan como gobernantes, hacen la prueba el báculo y se va a hundir hasta el fondo. Es por eso que Cusco, dice, va a significar centro, ¿no? O también algunos dicen el ombligo del mundo. Entonces, este es uno de los mitos con el que ha nacido, dice, el Incario. Hay otros cronistas como Pedro Cieza de León, Las Casas y Herrera, ¿no? Que van a tener, ¿no? Igual Betán, Sarmiento, van a decir de que existen, de que hay otro mito que es el mito de los hermanos Ayar, que dice que van a nacer cuatro hermanos y cuatro mujeres, cada uno con su pareja, y van a empezar un camino, un viaje para fundar el imperio. El primero, por razones de que era muy poderoso, sus hermanos lo ven como un peligro y le dicen, tienes que volver a la montaña, y con engaños le meten y lo encierran para que no pueda salir. Al otro se le encarga y se convierte en una montaña. El tercero, mientras está caminando y cuando llega al Cusco se convierte en sal. Y el último solo va a quedar Manco Cápac, y con las mujeres y él va a formar el nuevo imperio, ¿no? Y la capital va a seguir siendo igual Cusco, según estos cronistas. Entonces, todos esos son varios mitos, ¿no? Que han nacido y que se cuentan en las crónicas. Entonces, deben estar preguntándose, ¿cómo entonces, si estos son mitos y son simplemente creencias populares, cómo de verdad entonces se ha fundado el imperio y el imperio de Tahuantinsuyo, el imperio inca? Según las pruebas, las evidencias arqueológicas que se han encontrado, seguramente los pueblos que hablaban quechua, hartos de los abusos de muchas culturas que vivían a sus alrededores, ¿no? Van a decidir fundar un imperio para protegerse. No se va a debatir mucho si quién va a ser su primer inca, siempre se ha aceptado de que va a ser Manco Cápac, y entonces en base a él dice que van a empezar a estructurar el Estado. Ese Estado al que luego van a llamar el Tahuantinsuyo. ¿Alguien sabe qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo, jóvenes y señoritas, significa cuatro suyos, ¿no? En el examen del EMSE, por ejemplo, yo me recuerdo que una de sus preguntas decía, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Cuatro suyos era su respuesta correcta. Pero si lo traducimos completamente, ¿no? Vamos a ver que Tahuantinsuyo significa cuatro regiones. Entonces, ¿está bien decir cuatro regiones o cuatro suyos? Estaba compuesto, jóvenes, por cuatro. El Collasuyo, que era la región más grande, no se deben de olvidar, el Collasuyo era la región más grande, era también conocida como la región de la llama, que es esta, ¿no? Al sureste. Luego tenemos el Chinchaysuyo, que era la región del Tigrillo, que va a estar al noroeste, que vendría siendo esta que estamos viendo acá. Luego tenemos al Antisuyo, que va a ser la región del Jaguar, que vamos a encontrarla en este lugar, ¿no? Y el Contisuyo, que es la región del Cóndor.
Entonces vamos a tener esto que va a estar compuesto. Una pregunta fácil para ustedes. Bueno, no tan fácil, pero sí es de cultura general. ¿Cuál es la capital del Tahuantinsuyo? ¿Alguien? Tahuantinsuyo significa centro, ombligo del mundo. Sería la ciudad de Cusco. Muy bien, señorita. El Cusco. No se olviden, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Que nos pregunten. En algún examen pescado les decían, ¿cuál es la ciudad más importante del Tahuantinsuyo? Y todos creían que por las ruinas de Machu Picchu era la ciudad más importante. No, Machu Picchu es la ruina arqueológica más importante, sí, pero la capital y la ciudad más importante del Tahuantinsuyo siempre va a ser el Cusco. Bueno, la escala social, jóvenes, ¿no? Muchos definen qué es la palabra inca y lo hicieron también los españoles, ¿no? Pero César de León, Bertonio, demás dijeron, ¿qué significa inca? Muchos decían, es rey, es emperador, es gobernador. Y la verdad es que el inca está en la pirámide, en la escala social. Y si lo comparamos con el europeo, podríamos decir que es rey, ¿no? Y podría ser ese significado, o sea, porque es lo máximo, entonces es la máxima autoridad, entonces su equivalente sería un rey, aparte porque es de un tipo teocrático, porque hay que recordar de que a este Inca no lo han elegido, sino que él es hijo del dios Sol, y entonces por eso es de tipo teocrático, ¿no? Los dioses lo han impuesto. Para los aymaras, jóvenes y señoritas, Inca significaba el señor de la tierra, porque cuando los conquistan se dice, ¿no? ¿Quién es el dueño? El Inca. Entonces, ¿qué es el Inca? El señor de la tierra. Él va a estar en la pirámide, en la pirámide superior. El segundo, la realeza, va a estar compuesto por el Auqui y la Colla. El Auqui es el hijo del Inca y la Colla es la esposa del Inca. Una interesante pregunta, jóvenes. Y señoritas, a ver, intenten adivinar, digan un número irracional si quieren, digan 1 millón si quieren, pero intenten adivinar. ¿Cuántos hijos en promedio creen que llegaba a tener un Inca en su vida? Yo lo que sé, creo que Adivinen, escriban, yo voy a leerles. si no era cada que nacía un hijo varón para llegar a la ascendencia, porque solo gobernaban los hombres. Ya, poquito se le ha entrecortado. ¿Cuántos, no, cuántos hijos me dijo? O sea, la verdad no sé con la exactitud, pero lo que sé es que solo los descendientes de hijos varones gobernaban. Ya, está bien, nadie quiere atinar, nadie quiere decir. O sea, yo, por ejemplo, diría, ya, debe tener 100 hijos, así. Nadie, no quieren adivinar. Pero jóvenes, se estima de que el Inca en promedio podía llegar a tener 200 a 300 hijos. Entonces era sorprendente la cantidad de hijos que tenía. Y como dice su compañera, como dice su compañera que está en lo cierto, ¿no? Y generalmente no puede haber descendencia en una mujer, o sea, pueden ser mujeres, entonces no se va a tomar en cuenta, solo va a tomarse en cuenta al varón. Y una particularidad, se va a tomar en cuenta al varón perteneciente a una panaca real. Tampoco, el Inca va a tener N parejas, y por si acaso vamos a ver más adelante lo que es el Agyawasis, que eran las escuelas donde se enseñaban a las mujeres los oficios. Había de todo el pueblo, las mujeres más bellas eran sacadas, ¿no? Y se les enseñaba las tradiciones y demás. Y el Inca igual las podía tomar, pero muy difícil era que de alguna de ellas su hijo, el hijo entre el Inca y ella, fuera tomado en cuenta para ser el descendiente. De todas formas, dentro de los hijos del Inca, fuera de la panaca, también se escogía al más apto, o sea, al que mejor campañas de guerra haga, al que mejor conocimiento tuviera, y de esa manera escogían al que le iba a suceder. De ahí viene el que dicen las placas reales. Las placas reales eran las primeras generaciones
Luego tenemos la nobleza de sangre, ¿no? Que eran personas pertenecientes justamente a los familiares del Inca, ¿no? A los familiares del Inca, a los familiares de la Colla, el daño. Luego tenemos a los Mitimaes, que eran grupos de pueblos conquistados por los incas que hacían trabajos en favor del Inca, ¿no? Se les movía de un lugar a otro para que estos trabajen, aprendieran las tradiciones incas y luego se les devolvía a sus comunidades. Y dentro de los incas vamos a encontrar a los yanaconas, que ellos iban a ser considerados como esclavos, ¿no? Eran prisioneros de pueblos que no se habían sometido al Inca y que tenían de realizar trabajos muy pesados, ¿no? Muy pesados van a realizar. Vamos a ver de que dentro de la cultura inca siempre se resaltan 13 incas y el 14, que es Atahualpa, a veces se los reliega, ¿no? Vamos a ver, miren, estos son los 13 incas que van a tener. Lo más curioso, jóvenes, de esto es que de los que se tiene memorias y que se sabe qué cosas han hecho, simplemente van a ser de los últimos, vale decir, de Pachacútec, de Inca Yupanqui, de Huayna Capac, de Huáscar y Atahualpa. De los demás, todo va a entrar en una suposición de que es posible que sí y es posible que no. O sea que va a haber cada cronista que no van a coordinar sus versiones. Solo de estos últimos es donde se conoce qué van a hacer. Dentro de la lista, ¿no? de los incas, dice que se habla de un Urín Cusco y un Anán Cusco, ¿no? El Bajo Cusco y el Alto Cusco, donde van a estar dos tipos de descendencia, ¿no? Y ahí entran los incas. Vamos, al final les voy a hablar de las tradiciones más importantes, de los incas, pero antes quisiera mencionarles un poquito sobre la cultura inca, ¿no? Y por qué, y cuáles son las cosas que van a desarrollar dentro de la cultura, ¿no? Una de las cosas más interesantes va a ser su forma de tener el conteo, que antes era llamado como su lenguaje escrito, que son los quipus. Los quipus son estos nudos, jóvenes, que están viendo que se hacían para tener un control de lo que es la población y de lo que es la cantidad de habitantes que va a existir. Los quipus, si bien hay una interpretación que es la que estamos viendo acá, que la ha hecho la Universidad San Marcos, ¿no? Que muestra que esto es el 1, esto es el 1, por cada vuelta se va a ir sumando hasta el 9, va a ser el número, esto va a significar decena, centena y demás. Es una interpretación que ha sacado la Universidad de San Marcos. Estos quipus no podían leerlos ni podían ser aprendidos por cualquiera, sino que tenían que ser enseñados en los que se conoce como los yachayhuasis, ¿no? Y ahí se creaban a los quipu camayoc. Un quipu camayoc es aquel que lee el quipus, ¿no? Miren, aquí bien sencillo vemos un quipus, ¿no? Parece hasta fácil de leer ya con esta información más que tenemos en la parte inferior. Podríamos leer, decir, ¿no? Por ejemplo, aquí, según la investigación, a ver, dicen, ¿no? Que es el número 13, sumando los 3 nudos que están viendo ahí. Entonces, uno podría intentar leer entonces los otros y aprender, pero el problema es que los quipus eran como los que están viendo acá. Miren, esto era un quipus. Esto es lo que tenías que aprender a leer, ¿no? O sea, cuando es poquito, cualquiera, ¿no? Pero imagínense aprender a leer uno de estos, va a ser un poco difícil. Por eso, jóvenes, solo había un yachayhuasi. Yachayhuasi era la casa del saber y ese yachayhuasi estaba dentro del Cusco y solo se enseñaba a leer a los más nobles a los más nobles solo se les enseñaba a leer. Bueno, dentro de las escuelas, dentro de del Incario, los llamados yachayhuasis, vamos a tener los ayahuasis, que eran lugares donde se les enseñaba a las mujeres a leer en este caso, perdón, a donde se enseñaba a las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Donde las mujeres aprendían
aprendían lo que era como crianza de hijos, cocinar y cómo tratar al Inca, ¿no? Porque luego el Inca iba a una de estas, de estos ayahuasca y escogía a cualquiera de ellas, de mujeres, para ser parte para ser una mujer más del Inca, ¿no? Dentro del Tahuantinsuyo, ¿no? Vamos a encontrar también lo que se conocen como leyes del Tahuantinsuyo, ¿no? Entre las cuales aparecen el Amaquella, el Amazúa, el Amayuya. Esto como pregunta de examen, jóvenes, puede haber dos tipos. Les van a preguntar qué significa Maquella, Amazúa, Amayuya. Textualmente les van a preguntar eso. Así que tienen que aprendérselo los tres. Y la otra pregunta difícil que les podrían hacer dentro de sus exámenes va a ser ¿en qué artículo de la Constitución de Bolivia está? Que en clase de cívica, ya pero adelantando un poquito, está en el artículo 8 de nuestra Constitución. Les hago una pregunta ahora a ustedes. ¿Por cuál de estos crímenes, o sea, por romper cuál de estas leyes creen que se podía matar a una persona? ¿Cuál de estos amerita matar a una persona? Ninguno, pues adivinen, ¿no? Aquí pueden adivinar. El primero dice, no seas perezoso. En algunos ratos dicen, no seas flojo, ¿no? En algunas traducciones, no sé si alguien ha visto, en vez de decir, no seas perezoso, no seas flojo, dice. Amasúa dice, no seas ladrón, no podría ser. Ese me parece a mí más creíble, ¿no? Robar me parece más importante que ser flojo, porque ¿a quién no le entra la flojera alguna vez? Miren, ahí están mis castigos. A ver. Ya. Miren, una particularidad, van a disculpar un poquito las diapositivas han desordenado, una particularidad, jóvenes, de lo que es los castigos de los incas, es lo que se conocía como el Sancay, que eran las cárceles donde se metían a las personas. Y respondiendo a la pregunta de por cuál te mataban, por romper cualquiera de estas leyes, jóvenes, y dependiendo a la magnitud de tu castigo, por ejemplo, si era, digamos, un trabajo para la comunidad, entonces sí te castigaban y te podrían dar la muerte, solo por ser flojo. Ahora, digamos que no querías ir a trabajar y has dicho, no sé, me voy a inventar esta excusa, si no, una excusa fea, digamos, me han robado, así ya no vas a trabajar, entonces, y descubren que tenían que trabajar por la comunidad y no ha sido, entonces podrían matarte igual. O sea, por cualquiera de los tres anteriores, mataban a las personas, especialmente dependiendo para qué estaban haciendo la actividad. Y otros crímenes que no tenían perdón, jóvenes, era lo que se conoce como violación y matar a otra persona. El asesinato y la violación no tenían perdón y eran castigados en estos Sancay, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero es una especie de hueco que se cavaba en la tierra donde se metía a la persona y en ese hueco luego se procedía, algunos casos, como ven ahí, serpientes, en otros casos se metían osos, en otros casos tigrillos, en otros casos, o sea, se metían animales dentro de esto para que ellos acaben con la vida de la persona. Y por eso ahí vemos, ¿no?, una imagen de una persona pereciendo. En otros casos, jóvenes, se utilizaba, miren, en el primer caso, pues el destripamiento es un castigo, se le abría el estómago y se sacaba las tripas. En el caso en el segundo caso, vemos que a una persona la están apedreando, ¿no? Y en el tercer caso, la están apaleando, ¿no? Entonces, eran castigos que se daban dentro de los incas para controlar que las personas tengan una moderación dentro del comportamiento, dentro del Tahuantinsuyo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que por hoy vamos a hacer una pausa y mañana vamos a concluir este tema. ¿Qué les ha parecido? ¿Hay algún dato que no conocían que recién están viendo por primera vez? Aunque en verdad el curso es para recordar lo que ustedes han visto en el colegio. Esa es la finalidad del curso, ¿no? Entonces, por eso les digo, platíquenme, díganme qué han visto en el colegio, si eso es o no es.
porque la historia es tan interesante que puede haber varias versiones, ¿no? Aparte mismo les digo, tal cronista dice esto, tal el otro, entonces eso estamos aprendiendo de la historia. ¿Algún comentario que quieran hacer? Jóvenes, señoritas, ¿está bien? ¿Alguna pregunta más? Entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana para concluir este tema y vamos a empezar ya también el descubrimiento de América para revisar, ¿no? Lo que ha pasado cuando llega aquí Cristóbal Colón. Pueden ir repasando si quieren el tema para poder platicar el día de mañana. Pueden retirarse si lo quieren, jóvenes.